Bien, buenos días. El día de hoy, 31 de mayo del 2021, vamos a iniciar nuestra clase de Biología 2, que tiene que ver acerca con todos los temas que ya estábamos estudiando, ¿verdad? Vimos las diferentes leyes de herencia de algunos caracteres, ¿no? Que estos caracteres se heredan de generación en generación gracias a la información genética que se guarda compactada en los cromosomas. Y esta información, pues, es el ADN y el ARN. Nosotros en Biología 1 estuvimos estudiando un poquito más de cómo se conformaba el ADN, cuáles eran las moléculas químicas que iban a estar formando a esta molécula enorme que nosotros llamábamos macromolécula, ¿no? El ADN iba a estar conformado por unas estructuras llamadas nucleótidos. No sé si lo recuerden, los nucleótidos estaban formados por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar. Es importante que nosotros recordemos esta parte porque el día de hoy nos toca ver qué es una mutación y cómo nosotros podemos relacionarlo al proceso de herencia que venimos estudiando en este curso. Entonces, vamos el día de hoy a enfocarnos a estos procesos biológicos en donde el ADN es modificado de alguna manera y el resultado de ese cambio en el ADN va a producir una mutación. Esta mutación puede tener algún efecto en el individuo, es decir, que yo pueda ver ese carácter, ¿no? En el fenotipo ya como tal, ese cambio en el individuo, pero también puede ser que estas mutaciones no tengan ningún efecto en el individuo. Bien, primero vamos a definir qué es una mutación. ¿Alguien quiere apoyarme con la lectura de esta definición? Raúl, ¿nos apoyas o no se ve bien? No la veo bien, Masa. ¿No? ¿Nadie la puede observar bien? ¿Qué parte es? ¿Dónde se define? A ver, ya lo vi. Se define la mutación como una alteración en la secuencia del DNA de un individuo que se transmite por herencia a sus descendientes. Gracias, Enrique. Muy bien. Entonces, cualquier cambio, cualquier alteración que hay en el ADN de una especie en particular, estamos hablando de verdad ya de seres con vida, ¿verdad? Cualquier ser vivo que posea ADN, ¿verdad? Y que este ADN tenga una alteración, se le va a llamar mutación, ¿sí? Cualquier cambio. Ahora bien, los estudios pues de las últimas décadas han avanzado muchísimo con los temas de genética. Hemos podido mapear, ¿no? Genomas completas de especies. De hecho, el primer genoma que se secuenció totalmente fue el del ratón y es por eso que se utiliza en muchos estudios científicos, ¿no? Bien. Algo muy importante que debemos de recalcar con estos cambios que sufre el ADN es que estos cambios que se producen en el ADN se pueden producir de manera natural,
pero también se pueden producir porque el ADN se pone como que en contacto con factores externos que pueden modificar la estructura de este. O sea, hay muchos agentes en nuestro ambiente que pueden causar mutaciones dentro de nuestro ADN. Es decir, que a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos concebidos, ¿no? Por el acto de la reproducción sexual, o sea, ese acto en el que se juntan los materiales genéticos del padre y de la madre es crucial porque ahí es donde se pueden heredar la mayor cantidad de cambios, de mutaciones, ¿no? Y bueno, si no generamos mutaciones, ¿no? En ese transcurso, en ese proceso, podemos nosotros generar a lo largo de nuestra vida porque estamos expuestos a ciertos factores mutágenos, ¿no? Y vamos a ir viendo en esta presentación cuáles son esos factores que pueden alterar nuestro ADN y formar mutaciones. También hay que recalcar, ¿verdad?, que estas mutaciones son aleatorias, o sea, no es como que ya se tenga un patrón de que tiene que cambiar el ADN de esta especie en tal lugar, ¿no? No, son al azar, ¿no? Y bueno, estas mutaciones que se dan en el ADN pueden ser heredables o también hay ciertas mutaciones que no se pueden heredar porque se dan en células somáticas. Las que se pueden heredar son aquellas mutaciones que se dan como tal en las células germinales, es decir, en los gametos. Ajá. Y se pueden heredar porque obviamente a la hora de formar a un nuevo individuo, pues forzosamente esa información de los gametos, es decir, del espermatozoide y del óvulo, pasan al individuo, ¿no? A la siguiente generación. Y bueno, aunque muchas de estas mutaciones, como ya los hablamos, ¿verdad?, se generan al azar, existen cierta susceptibilidad, ¿verdad?, de ciertas regiones del genoma a sufrir estas mutaciones, estos cambios, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes mutaciones y para que nosotros podamos estudiarlas de una mejor manera, ¿sí?, vamos a tener que clasificarlas. Primero que nada, vamos a ver que hay mutaciones dependiendo de a la célula que afecten, ¿sí? Si esta mutación afecta a los gametos, es decir, al espermatozoide y al óvulo, se les conoce como mutación germinal. Y es muy importante para los estudios científicos porque estas mutaciones germinales son las que se van a heredar de generación en generación, ¿sí? En el caso particular, un ejemplo clave, ¿verdad?, es el caso que nosotros hablábamos la clase pasada de la hemofilia, ¿no?, en donde esta enfermedad iba a pasar de generación en generación y las portadoras iban a ser las mujeres y los que iban ya a presentar como tal la patología iban a ser los hombres, ¿no? Pero son mutaciones que van a ir pasando de generación en generación porque están ligadas a estas células germinales. Y tenemos otro tipo de mutaciones que son las mutaciones que se generan en las células somáticas, es decir, en todas las demás células que no son ni el óvulo ni el espermatozoide. Es decir, si se da, por ejemplo, un ejemplo súper claro, el cáncer de piel, ¿no?, que es una mutación en el ADN por la exposición, por ejemplo, a radiaciones como el sol, ¿no? Entonces, producen una mutación en el ADN, el crecimiento anormal de las células del epitelio y empiezan a producir un cáncer, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de mutación, pero ese cáncer, si lo tengo yo, por ejemplo, yo no se lo puedo pasar, esa mutación, yo no se la puedo pasar a mis hijos,
porque están en mis células somáticas. El cáncer no es heredable. Bien, tenemos, dependiendo de la magnitud de cuánto ADN o sufra el cambio, dependiendo de ese cambio, se le va a llamar mutación por magnitud, ¿sí? Si el cambio es muy grande, ¿verdad? Nosotros veríamos ya anomalías cromosómicas, es decir, si se aumenta el número de cromosomas o se disminuye el número de cromosomas. Esa es una anomalía muy grande. Tenemos una anomalía media donde estas mutaciones se originan en las secuencias como tal, en varios genes, por ejemplo. Y las mutaciones más pequeñas, que nosotros las llamamos las mutaciones puntuales, que solamente son en una base nitrogenada, ¿no? Es decir, ahorita los vamos a ver más a profundidad, pero bueno, son muy pequeñitas esas mutaciones y pues regularmente no generan un cambio grande. Y también tenemos mutaciones por mecanismo, ¿sí? Es decir, estas que son endógenas, que se dan dentro de la especie, dentro del individuo, por lo regular son espontáneas y se dan cuando el ADN se está replicando. Cuando nosotros veíamos este tema en Biología 1, nosotros sabíamos que había como puntos en donde había enzimas que iban a estar checando que nuestro ADN no llevara errores, la replicación del ADN no llevará errores como tal. Si el ADN tenía errores, podrían pasar dos cosas, que la enzima rectificara y volviera a realizar que el ADN generara esa copia, o bien decir, ya no tiene remedio este segmento de ADN y se va a la basura y se pasaba a otro organelo celular para que lo desechara. Entonces, cuando nuestras células entran al proceso de mitosis, es decir, al proceso en donde se dividen nuestras celulitas, ¿verdad? Empieza el proceso de replicación del ADN. Entonces, cuando inicia este proceso, hay muchos puntos de control, si ustedes recordarán, de la división mitótica, hay muchos checkpoints alrededor del ciclo celular que van a estar revisando precisamente estos errores, tanto en la replicación del ADN como en la formación de las diferentes estructuras de las nuevas células. Además de que el ADN por sí, solo al replicarse, puede generar estos cambios, estas mutaciones, ¿verdad? A la hora también de formar a la nueva célula, pues también se pueden originar estas mutaciones. Y tenemos mutaciones exógenas, que son las que yo les decía que son pues las más preocupantes pues en nuestra época actual, ¿no? Porque estas mutaciones se generan cuando nosotros nos ponemos en contacto con agentes mutágenos, es decir, agentes que pueden producir un cambio en nuestro ADN, ¿sí? Estos agentes pueden ser químicos y accionar o desencadenar las modificaciones en nuestro ADN de manera directa o bien de manera indirecta. ¿Cómo qué agentes químicos directos podemos encontrar? Por ejemplo, los metales pesados son un área de estudio del cáncer prácticamente. Cuando nosotros estamos expuestos a estos metales pesados generan un cambio, una mutación en nuestro ADN que puede desarrollar
ciertos tipos de cánceres. ¿Quiénes son los metales pesados? El plomo, el cobre, ¿sí? ¿Dónde los podemos nosotros encontrar? Desde cuerpos de agua contaminados, agua contaminada, ¿no? Estructuras que fueron creadas hace muchísimo tiempo y que tienen todavía residuos de plomo, ¿no? Y bueno, algunos otros, por ejemplo, como cuando nosotros vamos al médico y nos dicen que necesitamos una radiografía, ¿no? Eso también es un agente mutágeno porque puede causar un daño en nuestro ADN, ¿no? Y bueno, pues de hecho las personas que trabajan en esta área deben de trabajar tantos días y descansar otros tantos para que no se generen pues tantos daños en el organismo, ¿no? Porque se ha visto que estas radiaciones producen mutaciones que pueden llevar o pueden generar ciertas enfermedades, ¿no? En particular, pues el cáncer, ¿no? Esos son agentes químicos que actúan de manera directa, cambiando el ADN, modificándolo, creando mutaciones y generando así algunas de estas veces algunas patologías. Y de manera indirecta, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al médico y nos recetan un medicamento, ¿verdad? El medicamento que se formó es un químico que puede aliviar cierto malestar, que nos puede sacar de la enfermedad y asimismo volver a nuestro estado saludable. Sin embargo, ¿qué consecuencias en nuestro organismo genera que nosotros estemos consumiendo estos medicamentos? Bueno, son agentes químicos que pueden también generar un cambio dentro de nuestro ADN, generar una mutación dentro de él. Entonces, son agentes químicos que actúan de manera indirecta y que pueden producir una mutación en nuestras células. Tenemos también los agentes físicos que pueden producir estos cambios, ¿verdad? Como la radiación de los rayos ultravioleta. ¿De dónde son estos rayos ultravioleta? De nuestro solecito hermoso, ¿no? Entonces, estos agentes físicos que también pueden generar estas mutaciones dentro del organismo, ¿no? Se ha visto que los rayos solares generan estas mutaciones en diferentes organismos y por eso, pues ahora con la nueva etapa que está viviendo nuestro planeta, ¿verdad? Sobre el cambio climático, ¿no? Sobre el cambio climático y la reducción de la atmósfera, pues hemos sufrido cambios enormes, ¿no? ¿Como cuáles cambios? Que, por ejemplo, nuestras estaciones anuales se vean, pues, en todas las fechas, ¿no? No es como antes que de tal a tal mes se ve esta estación, de tal a tal mes vemos esta estación, ¿no? No, sino que ahora las estaciones los estamos observando en todas las épocas, ¿no? Y bueno, estos cambios que ha sufrido nuestro planeta, ¿sí? Han generado que estos rayos también produzcan estas mutaciones, ¿no? Ahora bien, estas mutaciones que vienen de los agentes químicos y físicos, pues obviamente pueden alterar a algunas personas, pero pues no a toda la población, ¿no? Entonces, depende mucho del organismo, ¿sí? Que está expuesto a estos agentes. Es decir, puede que yo y Leonardo vayamos a una
radiografía. O es más, vayamos a la playa, ¿no? Y entonces allá, como mi tez de piel es más obscurita, ¿no? No me hace ningún daño los rayos del sol, pero a Raúl que está más blanquito, sí, ¿no? Entonces hay personas que son más susceptibles a ciertos agentes y que pueden producir esa mutación, ¿sí? Ahora bien, si esas mutaciones, ¿verdad? Recordémoslos, se dan en células somáticas, es decir, en células que no son ni el espermatozoide ni el óvulo, estas mutaciones no se pueden heredar a los hijos, ¿sí? Eso es súper importante, que ustedes ahí se lo queden. Y hay otros factores muy importantes que también pueden producir estas mutaciones, que son los agentes biológicos, o sea, mismos agentes biológicos que infectan a sus hospederos y estos, a la hora de infectarlos, van a generar un cambio en su ADN y van a producir una mutación. Vamos a ir nosotros viendo cada uno de estos tipos de mutaciones, ¿verdad? Como ya lo estábamos platicando, ¿verdad? Dependiendo a qué tipo de células vaya a generarse la modificación, ¿no? Esta mutación puede ser una mutación de línea germinal, en donde obviamente se va a alterar en las divisiones mitóticas o meióticas de la gametogénesis a estas células progenitoras, ¿no? Es decir, que las que van a sufrir esta mutación van a ser los espermatozoides y los óvulos y pueden ser en dos diferentes tiempos. Puede ser cuando se dividan meióticamente o cuando se dividan mitóticamente, ¿sí? Entonces, uno es cuando empieza todo el proceso de reducción de los cromosomas, ahí puede haber muchos cambios, muchas mutaciones, y la segunda es cuando ya están madurando estas células y se dividen, ¿no? La espermatogénesis y la ovogénesis, en esos procesos también se pueden generar estas mutaciones. Y tenemos a las mutaciones en las células somáticas, ¿verdad? En donde las células que van a estar siendo afectadas o las células que van a estar teniendo los cambios en el ADN son células no reproductoras, ¿verdad? Y por lo tanto, estas no se van a transmitir a las células hijas, ajá, y obviamente, pues mucho menos al organismo completo, ajá. Sin embargo, estas mutaciones van a determinar las características normales o bien patológicas del individuo, es decir, las enfermedades, ¿no? Pero los cambios nunca van a ser heredables. Vamos a ver ahora, vamos a ver todas las mutaciones de magnitud. Primero vamos con las chiquitas, que son las mutaciones a pequeña escala, o bien en biología las llamamos las mutaciones puntuales. Estas mutaciones puntuales van a generar, ¿verdad?, una anomalía en alguna base nitrogenada, en algún nucleótido, ¿no? Estas mutaciones puntuales o mínimas, ¿verdad?, van a ser o van a producir modificaciones microscópicas, es decir, que no van a implicar a lo mejor un resultado fenotípico, es decir, que yo ya pueda observar, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cuáles son estas mutaciones puntuales. Primero que nada, podemos tener una mutación en una secuencia completa del ADN, ¿sí? Es decir, en donde se pueden sustituir, se pueden insertar o se pueden quitar ciertas bases nitrogenadas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo veríamos las secuencias de ADN
ya con las mutaciones. La secuencia original del ADN, pues esta de aquí, que va de 5' a 3', ¿verdad? Y es el ejemplo, ¿no? Es el abecedario. Sin embargo, ustedes aquí recuerden, ¿verdad? Que la secuencia del ADN está dada por bases nitrogenadas, que es la adenina, la timina, la guanina y la citosina, ¿no? Bueno, aquí lo vemos con este ejemplo básico, ¿no? En donde en la primera, que es una sustitución, ¿verdad? En lugar de la H, si ustedes pueden observar, va FG, HI, y entonces en la sustitución se está cambiando la H por una X. Y ahí se sustituyó una base nitrogenada y por lo tanto, como se sustituyó solo una base, va a tener la misma longitud esa secuencia de ADN. Pero ¿qué pasa cuando pasa una mutación de delección? Que esa H se va a ir, ¿sí? Se va a eliminar y entonces el segmento, ¿verdad? Esa secuencia de ADN va a ser más corto que la secuencia original. Y cuando nosotros tenemos una mutación de inserción, lo que vamos a hacer es que se va a insertar, ¿no? Una nueva base y entonces tiene la H, pero aparte otra base nitrogenada, que en este caso la están representando con una X, y por lo tanto esta secuencia va a ser más larga que la original, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo van? Bien. ¿Bien? Bien. Estas son mutaciones puntuales, es decir, mutaciones microscópicas que se van a dar en la secuencia del ADN, pero solamente en un puntito específico, ¿no? No van a ser mutaciones a gran escala, ¿sí? Vamos a ver que en la sustitución, ¿verdad? En la sustitución, como su nombre lo dice, ¿verdad? Y como ya lo vimos, solo se va a sustituir estas bases nitrogenadas, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de ADN, las conocemos como purinas o pirimidinas, ¿sí? Las purinas van a ser estos nucleótidos que van a tener 2 anillos y las pirimidinas las que tienen un anillo. Nosotros conocemos a la adenina, timina, guanina y citosina, ¿verdad? Esas son las purinas y las pirimidinas. ¿Qué me está diciendo en la mutación de sustitución? Pueden ser de 2 tipos, transversiones o transiciones. Como aquí lo pueden ver, las transiciones van a cambiar adenina y guanina o viceversa, o timina y citosina. O sea, solo pueden cambiar así, y si cambian de esa forma se llama una mutación de transición. Pero también tenemos las transversiones en donde pueden cambiar de adenina a timina, de adenina a citosina, y de guanina a timina y de guanina a citosina. Esos son los diferentes cambios que se pueden llegar a en una secuencia de ADN por estos nucleótidos. Y tenemos pues aquí los ejemplos tanto de las transiciones como de las transversiones, ¿verdad? Esas transiciones van a ser estas sustituciones de una pirimidina por otra pirimidina, ¿sí? Solo pueden cambiar citosina por timina y timina por citosina, ¿sí?
Y las transversiones van a ser cambios de purina por una pirimidina, ¿sí? Entonces, estas son las dos tipos de mutaciones por sustitución, ¿sí? Entonces, aquí están todas las combinaciones de las diferentes mutaciones que se pueden estar dando a nivel de la secuencia del ADN. Por sustitución, recuérdenlo, sustitución. Ahora vamos con la de elección, la pérdida o la eliminación de un nucleótido en una secuencia. Estas mutaciones son muy, muy comunes en el ADN que no se codifica. O sea, nosotros tenemos en cada una de nuestras células, en cromosomas, nuestro ADN. Y de toda esta información que llevan nuestras células, hay partes de nuestro ADN que llevan información, pero que no se codifican. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entran al proceso de traducción de proteínas, pues no llevan información para una proteína nueva y entonces, pues es ahí una secuencia que no se traduce, que no se codifica, que no nos dice o que más bien no nos va a crear algo dentro del organismo, ¿no? Y estas mutaciones pueden ser o suelen ser muy pequeñas y en raras ocasiones van a afectar zonas codificantes o bien grandes para ser visibles ya en estudios citogenéticos, ¿no? Y bueno, contrario a la delección, viene la inserción, en donde algún nucleótido se va a estar ahí pegando a la secuencia del ADN, ¿no? Y esta inserción es común también en el ADN que no se codifica, pero es muy rara en lo que es el ADN codificante. Y obviamente, aunque sí producen algunos cambios en la lectura del ADN, no son visibles como de manera grande, ¿no? Recordemos que obviamente van a tener o van a producir este cambio, porque si ustedes recordarán, o la secuencia es más cortita o la secuencia va a ser más larga que la secuencia original. Bien. Ahora bien, dependiendo de los efectos que tenga el individuo, puede haber mutaciones silenciosas o mutaciones no silenciosas. Obviamente tiene que ver con si estas mutaciones que se están dando en el individuo van a producir algún cambio, van a producir alguna enfermedad, ¿no? Esas son las mutaciones no silenciosas, en donde yo ya voy a poder ver esta alteración del ADN, ¿no? Cómo es que está afectando a la especie en particular, ¿no? Y las mutaciones silenciosas son mutaciones que no van a generar ningún cambio, ni para bien ni para mal, y van a hacer cambios en el ADN que van a tener un efecto neutro, ¿no? Mutaciones de este tipo hay muchísimos y yo creo que a diario estamos nosotros experimentando este tipo de mutaciones, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos, ¿no? También los efectos más frecuentes de estas mutaciones no silenciosas sobre las secuencias del ADN, ¿no? Y qué es lo que crean en particular, ¿no? Estas secuencias no silenciosas que ya están produciendo un cambio en el individuo, por lo regular son mutaciones dentro de la producción de los aminoácidos. Y estas pueden ser
sustituciones conservadoras o no conservadoras. Las sustituciones conservadoras son aquellas en donde el aminoácido se va a reemplazar por otro con una cadena lateral químicamente similar, por lo que el efecto sobre la estructura y la función de la proteína como tal puede ser mínimo. Ahora bien, las mutaciones que no son conservaciones por sustitución, ¿verdad? El aminoácido se va a sustituir por otro no similar. Ajá. Y entonces van a tener una diferente carga y el tamaño de la cadena va a ser pues muy diferente, ¿no? Y van a, obviamente a modificar la función o bien a la proteína que se tenía que producir, ¿no? Ahora bien, vamos con las mutaciones endógenas y exógenas, ¿no? Que nosotros ya habíamos visto. Las endógenas se producen en el organismo, ¿no? En el individuo, ¿no? Y estas, tanto mutaciones endógenas como exógenas, van a ser a partir de estar en contacto, de estar nosotros, pues estar nosotros ahí, se me fue la palabra, perdón, pues estar en contacto con estos agentes mutágenos que pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿no? Entonces, vamos a tener, ¿verdad?, que estas mutaciones ya no se dan ni en el nivel micro, ni en el nivel medio, ¿no? Sino que ya son cambios que se pueden estar dando en nuestras células a nivel escala, sin embargo, pueden o no pueden generar alguna modificación que nosotros ya podamos observar, ¿no? Bien, y tenemos pues que de estas mutaciones exógenas o endógenas, ¿verdad? Habían diferentes tipos de agentes que podían producir estas mutaciones. Los agentes químicos, ¿verdad?, adquilantes, los agentes intercalantes, los agentes entrecruzantes y otros agentes químicos, ¿no? Entonces, ahorita nada más estamos viendo los agentes químicos, ¿no?, que pueden generar estos cambios dentro de nuestro ADN. Pueden ser desde compuestos alquilantes, que son aquellos que tienen un metil o un etilo, ¿no?, en estas bases nitrogenadas. Pueden ser agentes intercalantes, donde estos compuestos, ¿sí?, van a tener en este nucleótido, ¿no?, una estructura hidrofoba, y eso va a ocasionar que se distorsione la forma helicoidal de nuestro ADN. También tenemos los agentes entrecruzantes, donde estos agentes van a reaccionar con el ADN y van a establecer enlaces cruzados con las bases nitrogenadas, ¿sí? El ejemplo que está al del lado derecho es un ejemplo de este agente entrecruzante. Y otros agentes químicos, pues algunos compuestos químicos que son sumamente reactivos y que pueden producir estos cambios dentro del ADN, como el bromouracilo, el ácido nitroso, las aminas aromáticas, que pueden ser agentes químicos mutagénicos muy importantes para producir estas mutaciones dentro del individuo, ¿no? Las mutaciones inducidas por agentes físicos, ¿verdad?, en donde estos agentes pueden originar lesiones por la exposición a estos factores ambientales, ¿no? Obviamente el más importante que nosotros estamos viviendo en la actualidad es la radiación ultravioleta, que provoca la reacción entre estos residuos de la timina que se encuentran en el ADN, ¿no?
Por eso es muy importante, ¿verdad? Que en esta época de calor, cuando salgamos a tomar el sol directo, pues nos pongamos bloqueador. Estos bloqueadores lo que hacen es que crean una capa que no permite que los rayos ultravioleta pasen directamente como tal a nuestras células, ¿no? Y hay otro tipo de radiaciones como los rayos X, los rayos gamma, que pueden provocar que nuestros nucleótidos que se encuentran en el ADN se abran estos anillos y entonces se fragmenten estas bases y se rompa totalmente el esqueleto covalente del DNA, ¿no? Es por eso muy importantísimo que las personas que realizan estos trabajos tengan su equipo, que descansen ciertas épocas del año, ¿no? Y obviamente la persona que va a recibir estas radiaciones, pues debe de cumplir con ciertos parámetros, no estar embarazada, ¿no? Por ejemplo, no ir continuamente, ¿no? A este tipo de radiaciones. Entonces, ¿para qué? Para evitar que estas mutaciones se generen dentro de nuestro ADN. Uh-huh. Y por último, pues tenemos como el resumen de, de estas mutaciones, ¿no? Cuando el ADN se está replicando, hay puntos de reparación en donde se pueden eliminar, ¿no? Estas mutaciones o desechar totalmente la secuencia de ADN, ¿no? Se puede revertir esta replicación, ¿no? O bien se puede reparar, ¿no? Y lo que hace es que al final debemos de tener una secuencia de ADN igual o idéntica a nuestra secuencia original, ¿sí? Hay muchas enfermedades que se asocian a este tipo de mutaciones, ¿no? Muchas enfermedades que se asocian también a las mutaciones cromosómicas, en donde los cromosomas, en lugar de, pues, de dividirse normalmente, a veces se elimina un cromosoma por completo o bien se duplica un cromosoma, ¿no? Enfermedades como el síndrome de Down, en donde en el cromosoma 11, en lugar de tener 2 cromosomas, hay 3 cromosomas, se genera una triploidía en el cromosoma 11 y el fenotipo que se tiene es un síndrome de Down, ¿no? Hay muchas enfermedades que se asocian a mutaciones dentro de nuestro ADN, ¿no? La hemofilia, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? El daltonismo, ¿no? Enfermedades que están muy asociadas a un cambio dentro de un cromosoma, a un cambio dentro de una célula somática que se puede asociar. Sin embargo, recordemos que todas las mutaciones en células somáticas no se heredan. Uh-huh. Bien, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Dudas, chicos? No, maestra. No. ¿Ninguna? ¿Cómo van?